Si la carta añade la expresión separado de los pecadores, no es porque se hubiera alejado de nosotros, los hombres, sus hermanos, pues vino a buscar lo que se había perdido, sino porque careció de toda mancha de pecado. La expresión hizo perfectos define una fórmula de profundo contenido teológico, pues encierra la idea de perfección, plenitud, consagración, santificación. Además, y conviene señalarlo, es la última palabra que Jesús pronunció desde la cruz. Todo se ha cumplido. En definitiva, el autor de la carta a los Hebreos quiere decirnos que Cristo realizó un sacrificio de tal eficacia infinita que los que participan con sinceridad de corazón cuando se hace presente en el altar puede alcanzar la perfección, la santidad de vida, el perdón de los pecados, la pureza de conciencia, el acceso a la vida íntima de Dios. Merced a la ofrenda hecha por Cristo, sumo y eterno sacerdote, cabe repetir con palabras de San José María, pronunciadas en una homilía de un Viernes Santo, que el abismo de malicia que el pecado lleva consigo ha sido salvado por una caridad infinita, pues Dios no abandona a los hombres. Podemos imaginar, proseguía, para acercarnos de algún modo a este misterio insondable, que la Trinidad Beatísima se reúne en consejo en su continua relación íntima de amor inmenso, y como resultado de esa decisión eterna, el Hijo unigénito de Dios Padre asume nuestra condición humana, carga sobre sí nuestras miserias y nuestros dolores para acabar cosido con clavos a un madero, pero vence con su resurrección, y así resultan muy esperanzadoras las mismas palabras de la homilía. Nos llamaremos vencedores porque Cristo ha resucitado, vencerá en nosotros y la muerte se transformará en vida. La condición de los presbíteros está caracterizada por una dimensión profundamente cristológica, razón por la que toda la vida sacerdotal ha de ser un reflejo de la santidad, autoridad y donación sin límites del mismo Cristo. A esto se une de modo inseparable la dimensión eclesiológica, por la que todo el quehacer sacerdotal se debe orientar al servicio del pueblo de Dios, a la santificación de los hombres. Por eso, sin dejar lugar a dudas, con una fe profunda, San José María comentaba en tiempos en que se hablaba tanto de la identidad del sacerdote y nos decía que ¿cuál es la identidad del sacerdote? La de Cristo, que quiere perpetuar su sacerdocio, el único sacerdocio, a través de sus ministros. Ya que el sacerdocio de los presbíteros deriva directamente del sacerdocio de Cristo, su ministerio en la Iglesia debe estar en relación íntima e inmediata con ese sacerdocio. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortase por medio vuestro, escribe San Pablo a los Corintios. El decreto conciliar lo subraya con estas palabras: por la ordenación sagrada y por la misión que reciben de los obispos, los presbíteros son promovidos para servir a Cristo, Maestro, sacerdote y Rey, de cuyo ministerio participan. En este sentido, resulta también muy significativo que en su primer encuentro con el clero de Roma, el 13 de mayo de 2005, Benedicto XVI señalara como punto determinante lo siguiente: es indispensable volver siempre de nuevo a la raíz de nuestro sacerdocio.
Como bien nos consta, esta raíz es una sola: Jesucristo nuestro Señor. Y añadía: pero este Jesús no tiene nada que le pertenezca. Es totalmente del Padre y para el Padre. Y de aquí sacaba el Papa la consecuencia para cada uno de nosotros. Esta es también la verdadera naturaleza de nuestro sacerdocio. En realidad, todo lo que constituye nuestro ministerio no puede ser producto de nuestra capacidad personal. No hemos sido enviados a anunciarnos a nosotros mismos o nuestras opiniones personales, sino el misterio de Cristo. Nuestra misión no consiste en decir muchas palabras, sino en hacer eco y ser portavoces de una sola palabra, que es el Verbo de Dios hecho carne por nuestra salvación. Así pues, realizarse como sacerdotes significa estar plenamente unidos a Cristo, identificarse con Él en el ministerio sacerdotal y en toda la conducta. Se trata de ser transparentes para que vean los fieles al Maestro, al Redentor, sin sentirse atraídos a fijar su mirada en la persona del sacerdote. A este propósito, me parece altamente significativo un hecho sucedido en esta tierra valenciana. Lo narra una mujer que fue de las primeras del Opus Dei, Encarnación Ortega, cuyo proceso de beatificación se halla en curso. Asistió a un curso de retiro para universitarias predicado por San José María Escrivá en Alacuás. Encarnita, entonces joven de 21 años, había acudido a aquellos días de retiro movida por el deseo, o quizá la curiosidad, de conocer al autor de Camino, un libro que le había causado un profundo impacto. Después del fallecimiento de San José María, redactó un testimonio en el que muestra cómo le impresionó la figura de este sacerdote, incluso antes de oírle predicar. Escribe: su recogimiento, lleno de naturalidad, su genuflexión ante el sagrario y el modo de desentrañarnos la oración preparatoria de la meditación, animándonos a ser conscientes de que el Señor estaba allí y nos miraba y nos escuchaba, me hizo olvidar inmediatamente mis deseos de escuchar a un gran orador y se cambiaron por la necesidad de escuchar a Dios y de ser generosa con Él. Plenamente congruente con ese comportamiento es el siguiente consejo de San José María a sus hermanos sacerdotes. Me parece que a los sacerdotes se nos pide la humildad de aprender a no estar de moda, de ser realmente siervos de los siervos de Dios, acordándonos de aquel grito del Bautista: Illum oportet crescere me autem minui. Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya, para que los cristianos, los laicos, hagan presente en todos los ambientes de la sociedad a Cristo. Volvamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 5. En primer lugar, se detiene el autor en el sacerdocio levítico, pero algunos de los trazos que ahí expone son perennes. Dice: todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está constituido en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad, y a causa de esta debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por los del pueblo como por los suyos. Y nadie se atribuye este honor sino el que es llamado por Dios, como a Aarón. De igual modo, Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la otorgó
el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Estas palabras trazan y describen la misión que corresponde al sacerdote en la Iglesia, en armonía con su ser y su vivir en Cristo. El ministerio sacerdotal se caracteriza porque es profundamente eclesial. El presbítero, escogido de entre los hombres por una vocación divina que se actúa en la recepción del sacramento del orden, queda constituido en favor de los hombres, ordenado al bien de la humanidad. No a un bien terreno, aunque no se desinterese de la felicidad temporal, pero no es eso lo que define nuestra misión, sino lo que se refiere a Dios.